Gremios. SADOP por un lado, con Lucero ya lo escuchamos. Sí. Vamos a Anzafé. Vamos a Anzafé porque ahí está Juanchi Funes para contarnos esa voz que nos falta. Juanchi. Una postura, Fonti Rocío, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado ayer en la capital provincial. El ministro de Educación a nivel nacional, Nicolás Trota, estuvo junto al gobernador. También se reunió con algunos gremios. Ambos ratificaron esta decisión de retomar las clases de forma presencial, no así todos los días, con algunas alternancias entre los alumnos virtual y presencial, pero la decisión de abrir los colegios para los chicos está. 15 de marzo es la fecha, comenzando antes quienes terminarían séptimo de la primaria, último año de la secundaria, incluido el sexto año de las escuelas técnicas. Ahora hay repercusiones. No solo está el tema de la vuelta a las clases, a las aulas, sino las paritarias. Es una semana clave, febrero es propio de paritarias y los docentes no son la excepción. Primero, Gustavo Terés, buen día. Preguntarle en semblante de lo que ha dejado la visita del ministro ayer, ¿qué decisión ven ustedes a partir de las fotos, las imágenes con el gobernador? Creo que es una visita protocolar. Lo que viene diciendo el ministro Trota a nivel nacional y lo que venía diciendo la ministra lo ratificaron ayer. De lo que se trata es que vos planteas bien, la discusión paritaria. La paritaria engloba las condiciones de trabajo, el salario, la estabilidad laboral, la situación de nuestra obra social, de nuestra jubilado, de nuestra caja de jubilaciones. Y también la paritaria tiene que discutir en esta negociación colectiva las condiciones para una vuelta segura a la escuela. La vuelta segura a la escuela no se hace solo con declaraciones. Primero, analizando la evolución de la pandemia, para no correr ningún tipo de riesgo, entendiendo siempre que el centro de la actividad regulada de toda la sociedad es el cuidado, digamos, tiene que estar puesto en el cuidado de la salud. No puede haber actitudes irresponsables de nuestras niñas, de nuestros trabajadores de la educación, nuestras maestras, maestros, profesores. En ese contexto es que nosotros estamos planteando que una vuelta segura a la escuela se hace a partir de un plan, de un programa, que es el que queremos saber, de un plan de trabajo, de un plan de inversiones. Nosotros queremos saber cómo se va a garantizar la sanitización y proveer los elementos de bioseguridad. Necesitamos saber cuál es la inversión necesaria para que las escuelas estén en condiciones. Perdón, ese plan no está, dijo la ministra que les habían comunicado a las instituciones cómo iban a proceder. Nadie conoce, lo que hay es un esbozo, digo, después se necesita, puede haber un esbozo del plan que tampoco se ha hecho público, que nosotros no lo tenemos. Entonces, de lo que se trata ahora es de situar ese plan en cada lugar de concreto. Estábamos viendo todos los días cómo hay escuelas que ni siquiera están en condiciones del dictado de clase en situaciones por fuera de la pandemia. Imagínense en condiciones de la pandemia. Entonces, lo que hay que discutir es cuál es el plan para poner a las escuelas en condiciones desde el punto de vista de la infraestructura, los cargos necesarios de asistentes escolares y de docentes, entendiendo que si te trabaja con esta intermitencia, con esta bimodalidad, va a haber chicos en presencialidad y otros que no lo van a estar, por lo cual va a haber un doble trabajo y eso es necesario que sea asistido con otros docentes. No se puede volver a repetir la situación que más de 50.000 niñas y niños no estuvieron conectados bajo ningún aspecto y perdieron todo tipo de vínculo con las instituciones educativas por responsabilidad del gobierno. Ahí se ha violentado los derechos elementales de la infancia, como es el derecho a la educación pública. Se han perdido todo un año cuando el gobierno tenía el diagnóstico de que había decenas de miles de chicos que no se conectaban. Entonces, hay que hacer una discusión integral. Las plataformas virtuales necesarias, las plataformas públicas necesarias, los soportes electrónicos para que sean estos alumnos y alumnas tengan las herramientas necesarias, también como los docentes para ese teletrabajo que está planteado, porque una parte va a seguir con esa modalidad, como así también la atención por parte de equipos pedagógicos, de trabajo de parejas pedagógicas que garanticen la atención y garanticen el derecho. Hoy hay más desigualdad educativa, hoy hay más fragmentación y los sectores más vulnerables son los que han sufrido las peores consecuencias. Esa paritaria tiene que discutir la totalidad de la situación de la pandemia y lo que significa una vuelta segura a la escuela. Desde la salida de la casa del niño y de la niña, porque hay que discutir cómo se va a proveer el transporte, cómo va a funcionar el transporte público, cómo se va a cuidar el transporte escolar. Digo, me parece que es una cantidad de pasos que hay que pensar, analizar
y operar sobre esos pasos que el gobierno todavía no se ha puesto a trabajar. Y eso se hace con las comunidades educativas, se hace con los asistentes escolares, con los docentes. Y también queremos plantear la discusión alrededor del tema de nuestras reivindicaciones. El gobierno, que ha estabilizado, entre comillas, su cuenta, lo ha hecho a costa de los ingresos de centenares de miles de trabajadores del Estado, de trabajadores de la salud, de trabajadoras de la salud, las maestras, maestros y profesoras y profesores que han visto deteriorar sus ingresos realmente en una situación muy, pero muy significativa de pérdida del poder adquisitivo. Nosotros queremos revertir eso. El año pasado, no menos de 10 puntos por debajo de la inflación. Hay que discutir la recomposición de nuestros ingresos que viene deteriorada para atrás, como así también nosotros creemos que inmediatamente hay que establecer un aumento de emergencia y el restablecimiento de la cláusula gatillo. La única posibilidad de discutir en una inflación que se está proyectando entre el 40 y el 50% es la instalación de la cláusula gatillo que permita la recomposición permanente de nuestros ingresos. De lo contrario, el gobierno va a seguir ajustando y son los trabajadores de Estado quienes van a sufrir las consecuencias de este ajuste, en un aumento de los artículos de primera necesidad, de los alimentarios, del arroz, de la harina, obviamente de la nafta, de una inflación que no se detiene, de la carne, que realmente es muy alocado y que sufren las consecuencias las familias más postergadas de toda la sociedad. ¿Y de qué aumento estaríamos hablando? Porque hay que hablar de porcentaje a todo esto. Nosotros no hemos planteado el porcentaje, por eso lo va a plantear la Asamblea. Nosotros decimos siempre un salario equivalente a la canasta familiar y para empezar ningún salario, ningún docente, ningún trabajador del Estado por debajo de la línea de pobreza. Hoy hay una inflación del 40%, tiene que rondar mínimo el 30% al menos el pedido. No, tiene que, y seguramente hay que plantear mucho más, porque hay que recuperar lo anterior. El gobierno ha proyectado una inflación del 29%, pero estamos hablando de una inflación del 50%. Si el gobierno quiere discutir un aumento del 30%, a lo largo del año lo que está haciendo es que le va a robar un 20% más o un 15% más a las trabajadoras del Estado. Esa no es la discusión salarial que nosotros queremos tener. Como también queremos discutir las condiciones de la obra social que se deteriora, el mal llamado impuesto a las ganancias. Los trabajadores cada vez tienen menos poder adquisitivo y siguen pagando cada vez más cantidad de impuestos a la ganancia, por lo cual hay un achatamiento de las escalas salariales de aquellos que están un poquito mejor que los que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces son siempre los trabajadores quienes están pagando el costo de este ajuste y no debemos ser los trabajadores. Tiene que haber una asamblea, una convocatoria urgente a los gremios, pero a resolver y que se dejen de trabajar, de resolver en forma autoritaria. Y también la estabilidad laboral, los concursos pendientes y que se retrotraiga las destitularizaciones, que es un hecho arbitrario y autoritario donde centenares de docentes fueron destitularizados sin ningún tipo de argumento. Si el gobierno tiene que hacer observaciones, que las haga puntualmente, pero que no retrotraiga y perjudique a miles de compañeros que lo han hecho bajo la ley. No, gracias. No, gracias a ustedes. Gustavo Terés, dirigente de AMSAFER Rosario, en relación a la visita del ministro Trota ayer a la capital provincial. La presencialidad, que no va a ser total de los chicos, al menos irán alternando de 1 a 2 semanas. Y tema paritario, ya estamos en febrero y paritarias todos los años, estamos casi hablando de lo mismo a esta altura del año. Se va quizás está dejando un poquito atrás la discusión si presencialidad sí o no, y empezamos al tema paritario, que este año incluye las condiciones seguras, como así el gremio lo dice, para la vuelta de los chicos a las aulas. Bueno, 15 de marzo entonces arrancarían las clases, los gremios que piden paritarias, piden protocolo, piden varias cosas, que es necesario que los escuchen, pero está todo dispuesto entonces para que mediados de marzo comiencen las clases en toda la República Argentina. Gracias, Juanchi. Hasta luego. Tema educativo entonces también, le ponemos el tilde de